Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Así inicia que es el primer sábado de abril aquí en Sol de los Sábados. Bueno, miren, podemos comenzar analizando uno de los temas de la semana que tiene que ver justamente con los corredores y el tema del transporte, que es un tema vital y que tiene mucho impacto en las familias dominicanas, porque el Banco Central de la República Dominicana hace una encuesta en la que mide el nivel de gasto que tienen los hogares. Y cuando se hace esa encuesta, efectivamente, el sector transporte, o sea, lo que las familias gastan para transportarse, tanto las que tienen la dicha de contar con vehículos privados, que entonces el gasto ahí se hace en el tema de los combustibles, que como ustedes saben, producto de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, el petróleo ahora mismo ha tenido tendencias disímiles, en un momento a la baja, en un momento a la alza, pero ustedes saben que efectivamente el precio de la gasolina ha aumentado mucho, aunque el gobierno ha tomado la decisión de congelar mientras se mantengan en unos parámetros. Pero en el caso de quienes tienen entonces que usar el transporte público, pues ahí también hay un gasto importante, según lo que revela esa encuesta que se hace del Banco Central. Por eso, yo creo que efectivamente es válido que sobre la mesa se coloque el tema de cómo solucionar el transporte. Y para mí, la solución pasa efectivamente por tener un transporte que sea colectivo, un transporte que sea masivo y un transporte que sea digno. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras, que son sobre todo quienes se desplazan diariamente y quienes invierten parte importante de sus ingresos en eso, se merecen transportarse con seguridad y con dignidad. Y para eso, o se supone, ¿verdad?, que partiendo de eso es que el Estado Dominicano, a través de este gobierno, pero hay que decir que es un proyecto que ya venía del gobierno anterior que presidió Danilo Medina, ha puesto en marcha unos corredores. Y parte de lo que hemos visto esta semana es que en el caso del tercero ya, el primero se hizo en la Lincoln, el segundo en la Churchill y el tercero ahora tocó en la avenida Charles de Gaulle, pues ha encontrado una oposición muy fuerte de parte de sindicalistas, que para mí, bueno, además de sindicalistas, en algunos casos hay empresarios del transporte. Han puesto oposición con algunos puntos que para mí son válidos, con otros para mí no son válidos. Yo creo que definitivamente, o sea, nadie puede dudar que parte de la solución implicaría descongestionar las vías, eliminando esa figura de los carritos de concho. Son pocos, por yo no decir ninguno, los países del mundo, o si quieren nos quedamos aquí en el contexto latinoamericano, que mantengan esta figura de los carritos de concho. Eso efectivamente lo que hace es que congestiona y además cuando ya hablaba del tema de la dignidad y de la seguridad es importante porque muchas veces son unidades que no están en las condiciones de transportar. Hay mucha gente que va apiñado. Cuando teníamos el caso de la pandemia del COVID en Sus Buenas, veíamos cómo efectivamente estos carritos eran una fuente de contagio importante. Entonces hay que pensar en tener autobuses grandes, hay que pensar en más metros, en que el metro se siga expandiendo efectivamente con otras unidades y líneas. Y de igual manera, hay que pensar en rutas alimentadoras que efectivamente tienen que pasar por lo que son autobuses. Yo, por ejemplo, lo que tuve la oportunidad de estudiar en España, conocí muy bien el transporte y en España inclusive la clase media y la clase media alta se transporta usando lo que se llama el transporte colectivo, pero claro está, hay toda una serie de rutas alimentadoras y la gente sabe, bueno, aquí yo voy a coger un autobús y ese autobús va a pasar a tal hora, pero ese autobús me puede conectar con un tren que en el caso de ellos le llaman Renfe.
Pero para eso, repito, hay que tener un sistema que sea confiable, que sea digno y que sea seguro, porque parte también del problema de los conchos y de las mismas guaguitas es que entonces se registran atracos en ellos. Entonces eso es preocupante. Yo creo, ya para darle paso a nuestro periodista joven, Cristian Cabrera, que se integra a este Sol de los Sábados, que aunque en un momento parte de lo que vimos es que en el caso de Juan Uvieres, una persona a la que yo particularmente respeto mucho, aunque no estoy de acuerdo en todo con él, pero lo respeto, lo admiro mucho, él puso oposición e hizo una denuncia que yo creo que no se debe quedar en el aire. No sé si Cristian tuvo la oportunidad de verla, pero él en un momento se opuso y dijo que le habían hecho una propuesta desde el sector gubernamental de hacerse rico en ese corredor de la Charles de Gaulle. Ya luego ese día, Juan Uvieres participó de una reunión que convocó el gabinete de tránsito, y entonces ahí se llegó a un acuerdo con que se les iba a permitir operar conjuntamente con las unidades de los corredores, y que en el caso del corredor de la 27, entonces se le iba a adjudicar a él, aunque ya luego estoy viendo, según algunas versiones periodísticas, como que eso también se está variando. Bienvenido a Cristian Cabrera, el periodista joven, a este Sol de los Sábados. Buenos y santos días en este sábado 2 de abril. Para no romper la discusión que abordas y que evidentemente causa bastante preocupación en mucha de la población, ayer conversaba con Hugo Veras como director del Gabinete de Transporte, y él decía que no se le está otorgando nada que no tengan los transportistas, los fenatranos, básicamente, que es quien en esta ocasión se tiene la discusión sobre la posible entrega o concesión, vamos a decir así, del corredor de la 27 de febrero. Pero también hay que tener presente que ahí hay aproximadamente 5 rutas distintas. Así es. O 5 modalidades de transporte distintas. Porque estamos hablando de una ruta que inicia en la extensión, en la prolongación 27 de febrero, por allá por el kilómetro 13 de la autopista Duarte, y que se extiende hasta el hipódromo, en el caso de la OMSA, y otra se extiende un poco más acá, en el caso de la que administra Fenatrano, las azules y las voladoras, como le dicen. Pero usted se va y observa también que ahí hay 2 tipos de transporte con carrito de concho. Uno que va con aire, que es expreso, que va por debajo de túneles y elevados, y otro que va sin aire y que va por fuera, como dicen, que por fuera de túneles y elevados. Entonces ya tenemos ahí 4 tipos de transporte diferentes, de capital, vamos a decir privado, de uso público, como yo le digo. Porque básicamente es eso, es un transporte privado de uso masivo, de uso público. Porque entender el transporte público como administrado por el Estado, aquí es una ilusión. Incluso yo dije hace semanas que aquí se estaba tratando de desarmar la funcionabilidad de la OMSA. Y ya ustedes ven los pasos que se ha dado. No es menos de ahí. El único corredor que quedará, digamos que de este proceso, en la capital, en manos de la OMSA o en manos del Estado propiamente, es el de la Lincoln. Y fue el más reciente. Es decir, que solamente es cuestión de esperar la fecha de vencimiento del mismo para que también en algún momento, quizás en manos de otro gobierno ya, sea cambiado a capital privado. Con lo que no estoy totalmente en desacuerdo, pero tampoco cuenta con mi favor en términos personales. Yo entiendo que el grave error de esto es quizás entender que la OMSA es una competencia del otro transporte, del transporte nuevo que ahora se instala con los corredores. No, el público que utiliza la OMSA es un público totalmente distinto al público que utiliza los corredores, los expresos, el taxi, el Uber, y eso hay que entenderlo. O sea, Cristian Cabrera, por ejemplo, le pueden pasar 1000 onzas por delante y es muy probable que yo no las utilice porque no es el público. O sea, no es lo que yo tiendo a utilizar a menos que sea una emergencia. Por 1001 condiciones, usted entenderá. Y puede que yo vaya más cómodo en esa OMSA. Porque hay que decirlo, hay OMSAs aquí que están en mejor condición que muchos de los servicios de autobús, que muchos de los autobuses que brindan servicio en República Dominicana. Pero, tomando el tema, el toro por los cuernos, como se dice popularmente, me parece que al gobierno
en el caso de la Charles, puntualmente se aceleró un poco. Y yo lo decía también aquí antes de que se ejecutara. Y no hay nada más fuerte como un te lo dije, ¿verdad? Decía que el gobierno dominicano tendría que esperar un poquito más, explicarlo un poquito más, amarrar mejor, de manera que cuando diera el paso no tuviera que revocar, que suspender, que de manera transitoria utilizar otro mecanismo de adecuación para poder compensar. Mientras tanto tenemos en la Charles el corredor y lo mismo carrito de concho. O sea, tenemos un problema mucho mayor. Y eso indiscutiblemente bastante daño hace. Y hay que tomarlo en consideración. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Bueno, otra de las informaciones que también llamó la atención esta semana, Cristian, fue el debate que hubo en la Cámara de Diputados, donde se intentó conocer el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Pero antes de entrar en ese tema y para cerrar también el tema del transporte y de los corredores, vamos a recibir vía telefónica justamente a Hugo Veras, quien es el director ejecutivo del Gabinete de Transporte y que ya tú mencionabas, habías tenido la oportunidad de hablar con él durante esta semana. Hugo, buenos días, bienvenido al Sol de los Sábados, esta es otra de tus casas. Hermano Hugo, aquí estamos de nuevo. Yo estoy encantadísimo de estar compartiendo con ustedes y aquí presente, y tenía tiempo que no salía en el Sol de los Sábados y ahora tengo la oportunidad, así que gracias. Bueno, pues aprovecha y edifica un poco a esta audiencia madrugadora del Sol de los Sábados con los acuerdos a los que ustedes han arribado con los transportistas para la operación del corredor de la Charles de Gaulle, Hugo Veras. Claro, mira, no, acuerdos, te voy a explicar para poder entender bien lo que está pasando con la transformación del transporte en la República Dominicana, porque no es específicamente solamente el corredor de la Charles o el corredor de la Churchill o el de la Núñez, sino toda la transformación en corredores, lógicamente las rutas que se prestan para el mismo dentro de toda esta modernización del transporte en la República Dominicana. Miren, a todos nuestros amigos oyentes del Sol de los Sábados, recuerden que tenemos un marco legal nuevo, que es la Ley 6317 de Tránsito, Transporte y Movilidad. La ley establece y prevé de manera correctísima también que todos los sindicatos, todas las empresas o la compañía o los sindicatos que brindan el servicio de transporte en la República Dominicana se tienen que convertir a empresas, a hacer una formalización en empresas o en cooperativas cerradas o en la unidad de modelo que sea válida para hacer una operación más formalizada en términos comerciales. Partiendo de ahí, entonces, con el Intran se hacen los estudios de las rutas que se prestan para hacer corredores. Por ejemplo, Charles de Gaulle, que fue el último que inauguramos esta semana, corredor 27 de febrero, corredor Avenida Independencia, corredor Carretera Mella, corredor Avenida Monumental, todas estas rutas que se prestan para corredores, entonces se hacen los estudios técnicos para ver qué tipo de autobús, qué tipo de servicio, qué tipo, técnicamente hablando, cuál es el requerimiento para poder hacer la transformación en esa ruta en particular. Y entonces, con esa recomendación técnica que se hace con un levantamiento de expertos, ya el sindicato que se convirtió en empresa, entonces, con esa especificación, adquiere las unidades, se actualiza en términos técnicos todos los choferes, que todos están participando dentro del mismo y empiezan la operación ya de manera más formalizada y mucho más modernizada de el transporte colectivo en República Dominicana. Les explico esta cronología, amigos del Sol de la Mañana, para que entendamos que aquí, número uno, no es que se le está dando nada a nadie. Los que estaban operando anteriormente son los que están operando actualmente. Lo que pasa es que lo están haciendo ya como establece la Ley 6317 y con una mucho mejor regulación.
de este lado, te pregunto cuál es el seguimiento que van a darle a los actos vandálicos que se han estado presentando. Vimos unas declaraciones tuyas de que precisamente estos vandalismos no los iban a aceptar y hemos visto una actitud fuerte del gobierno, por lo menos en cuanto a la opinión pública. Queremos saber en cuanto a las ejecutorias estar firmes en contra de dejarse chantajear. Es que aquí no se le puede aceptar a nadie lo mal hecho o lo incorrecto. Eso es imposible. Aquí nadie se transa en eso y nadie está haciendo acuerdos sobre la base de lo que está mal. El que cometió cualquier tipo de acto, incluso nosotros el mismo martes con la Policía Nacional en la misma oficina del ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla, tuvimos una reunión de seguridad y participó el director del Intran. Ahí participaron todos los actores que tienen que ver con la seguridad del Estado y lo que tienen que gestionar con este proceso en particular. Supe que se arrestaron algunas personas, otros están en investigación, porque lo que pasa en estos casos regularmente es que incluso ni siquiera los mismos choferes son los que cometen los actos, vienen gente para tratar de enchinchar, vamos a decirlo de manera llana el tema, y poder entonces crear una situación mucho más difícil en esos procesos. Por eso no se le va a aceptar aquí a nadie, y nosotros lo hemos dicho, no para privar ni en fuerte, ni no, simplemente es que aquí la ley no se puede violar, ni siquiera la paz social tampoco, entonces eso no se le va a permitir a nadie. Hugo, el tema de las rutas finalmente, ¿en manos de quién estará? ¿Cuál será el proceso con la Charles complementario para evitar que se sigan, afectando vehículos y que siga el ánimo un poco caldeado que había estado durante el principio de esta semana? Y por otro lado, el de la 27 finalmente, que pasara con él para que el público de Sol de los Sábados conozca finalmente sobre el tema. Mira, te agradezco muchísimo la pregunta, porque el corredor de la Charles de Gaulle ya tiene un consorcio de 6 empresas que está conformado de hace muchísimo tiempo. La observación que se estaba haciendo, el reclamo, o lo que yo observo, y es lo que hemos estado hablando, en la mayoría de casos, la falta de información o de orientación o de claridad que puedan tener los actores del sector es de que ven acá, quién sí, quién no va a participar, porque todo está organizado. Y nosotros como Estado Dominicano, y el presidente Abinader lo ha demostrado en múltiples ocasiones, escuchando a la gente, ustedes mismos en el Sol de los Sábados, Hugo, mira, obsérvate esto que está allí, que yo creo que eso está mal. Usted es un ciudadano que tiene el derecho a observar cualquier sugerencia y nosotros tenemos el deber de ir a ver la petición que usted tiene, y eso es lo que hemos haciendo. Hemos hecho un relevantamiento que se está haciendo, hoy a esta hora en las oficinas del Intran, para que todo el que diga o se sienta que no está no está involucrado dentro del proceso, entonces que sea involucrado en el proceso, tal cual, simple. En el día de ayer se estuvo haciendo, en el día de hoy se está haciendo también, y si hay personas que han estado afuera o se sienten fuera y que realmente con las certificaciones que hay del mismo, se entran sin ningún tipo de problema, número uno. Número dos, cuando hablas de en manos de quién estará, en manos de quién estarán todos los corredores, en manos de quién ahora mismo están brindando los servicios, y hace 10 años, y hace 15 años, y hace 20 años, y eso la ley lo prevé, y eso les digo con sinceridad, yo lo veo de manera particular correctísimo, que han estado ahí todo el tiempo operando, ¿por qué no darle la oportunidad de organizarlos, de acompañarlos y que puedan participar en la transformación del sistema de transporte como le están haciendo en este momento? Excelente, pues muchísimas gracias, Hugo Veras. Un saludo también de parte de Millicent para ti. Tú sabes que hay un cariño ahí importante. Especial. Y esperamos entonces tenerte ya pronto de manera presencial aquí en Sol de los Sábados. Cuando quieran, estoy a la orden. Gracias, este es un tema que definitivamente impacta e interesa a la población de manera general. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.